Hola Ianers, bienvenidos a AI Challenge. La idea es que vayamos testeando a medida que van saliendo nuevos modelos de inteligencia artificial para que ustedes puedan aprender cómo usarlo. Bueno, la idea es que le vayamos haciendo preguntas de diferentes etapas o de entender mejor en qué los puede ayudar este tipo de tecnología, y la idea es hacer una competencia que sea entretenida, que ustedes se diviertan y que miren los videos, ya que vamos a hacer 4 o 5 capítulos a medida que vamos a ir testeando los diferentes modelos. La modalidad para todos los capítulos va a ser la siguiente: vamos a elegir 2 modelos de inteligencia artificial y una tercera inteligencia artificial va a ser el juez, y en mi caso yo voy a ser el árbitro de la situación, así que comenzamos con la partida. ¡Vamos! Comenzamos con la partida. Empezamos con el AI Challenge número 1 y hoy dijimos que vamos a poner a prueba a Gemini 2.5, el último modelo reluciente de Google con respecto a ChatGPT 5, el último modelo que también salió hace menos de una semana de la empresa OpenAI. Comenzamos. Primera pregunta, etapa inicial. Esta etapa la consideramos las preguntas son para chicos entre 1 y 6 años, ¿se acuerdan? Así que vamos, la primera pregunta dice: imagina que eres un niño pequeño y que cuenta una historia en solo 3 oraciones sobre un perro y una pelota. Usa lenguaje muy simple. Primera pregunta. Respuesta de Gemini: el perro corría muy lento, la pelota rebotaba en el pasto, el perro la atrapó con su boca. ¿Cumple con las 3 oraciones? Sí. Respuestas, me parece que las 2 son acertadas. Así que le vamos a... Primero la prueba. Si final, ambas respuestas muestran gran calidad. Gemini opta por una estructura más directa. O sea, me parece que Gemini, con respecto a ChatGPT, Gemini es más directo, mientras que ChatGPT añade elementos narrativos y emocionales, quizás un poquito más creativo. Siguiente pregunta. Pregunta número 2 de etapa inicial. Vamos a hacerle un desafío matemático simple. ¿Qué le estamos preguntando? Que resuelva. Le estamos pidiendo que resuelva una suma de 3 más 2. El resultado lo debe dar usando emojis o dibujos para que un niño de 5 años pueda entenderlo. Analizamos las respuestas. Respuesta de Gemini. La respuesta es 5. Imagina que tienes 3 manzanas y te dan 2 manzanas más. Ahora, tienes, ¿qué cosa? 3 manzanas más 2 manzanas. En total son 5. Entiende el concepto, lo explica. Tengan en cuenta algo. Le estamos preguntando la totalidad de las manzanas, no las diferentes. Y nos mostró que todas son manzanas. Usó 3 manzanas rojas y 3 manzanas verdes. Ahí eso me gustó de Gemini. Fue un poquito más, con un poquito de detalle. ChatGPT responde 3 al lado iconito de manzanas, 2 iconito de manzanas, 5 iconitos manzanas. Tenemos 10 de 10 en simpleza y en precisión. Mientras que Gemini tiene claridad, pero en lo visual esto de usar diferentes manzanas, aunque es interesante, quizás confunde al niño o a quien le estemos explicando. Así que vamos a darle por ganado este capítulo o esta pregunta a quizás ChatGPT. Me parece a mí que respondió un poco más directo y conciso. ChatGPT optó por un lenguaje matemático, y si le estamos explicando a un chico de 6 años, quizás un lenguaje matemático es más directo y más claro y no confunde. La siguiente etapa es etapa primaria, en donde vamos a hacerle 2 preguntas para este nivel. Desafío científico en esta etapa. Etapa primaria, ya dijimos, son 2 preguntas por etapa. Hasta ahora vamos 1 a 1. Gemini 1, ChatGPT 1 también. Explica por qué llueve usando lenguaje simple para que lo entienda un niño de 8 años. Usa ejemplos fáciles de imaginar. ¿Bien? Etapa número 2, etapa de primaria, desafío científico. Gemini responde: cuando cae el sol calienta el agua de los ríos y el mar. Esa agua sube al cielo con un vapor invisible, como cuando mamá cocina y sale humo de la olla. A ese vapor invisible lo llamamos evaporación. Está bien, el concepto lo explicó bastante bien con un ejemplo del día a día. Me parece que vamos a darlo por válido la respuesta desde ya.
Seguimos. Arriba en el cielo, el aire está más frío y el vapor de agua se junta en pequeñas gotitas. Esas gotitas se unen para formar las nubes. Si las gotitas se hacen muy pesadas y no puede flotar más cerca, caen a la tierra y eso es la lluvia. Me parece que está bien. ¿Por qué llueve? El sol calienta el agua de los ríos, mares y lagos y esa agua sube como vapor. De entrada le digo, a ver, por más que me guste, me parece a mí que la respuesta a mí me gustó más el de Gemini. No hace falta que terminemos la respuesta. El no usar un ejemplo claro y cotidiano me parece que, sobre todo para este tema, para un chico de etapa primaria, me parece que hubiese sido más claro. Así que claridad 9 de 10 y claridad en Gemini 10 de 10. Ni hablar, el ejemplo lo mató. Además, cuando yo fui pasando estas respuestas por el programa Gemini tiene un motor gráfico que es espectacular. Entonces, esta respuesta la dio buscó una foto en internet, me presentó una foto y eso cambia totalmente la situación. ¿Por qué? Porque me parece que este tipo de cosas con algo gráfico se entiende muchísimo mejor y ChatGPT responde directo y conciso. ¿Está bien la respuesta? Sí, ambos aprueban porque ambos, o sea, no me contestaron que la lluvia es un puente, me contestaron que la lluvia son gotitas de agua que se condensan y caen. Me parece que eso está bien, pero la idea de esto es que den un ejemplo claro. Y desde ya les digo, cuando me respondió Gemini me lo respondió con una foto. Y eso, para mí, esta pregunta, desde mi punto de vista, la gana sí o sí Gemini. Se empieza a notarse que uno es más creativo y el otro es más técnico o más conciso y más específico. Pero bueno. Desafío creativo. Inventa un nuevo juego para jugar en el recreo de la escuela. Explica las reglas de forma clara y breve. Gemini. El juego se llama La Estatua Musical. Tiene regla 1, un personaje será un DJ y pondrá música. 2, todos los demás deben bailar mientras la música suena. 3, cuando el DJ detiene la música, todos tienen que quedarse quietos como estatuas. 4, si alguien se mueve, queda fuera del juego. 5, el último en pie gana. Bien, son claros, concisos, reglas claras, me parece que un 9 de 10 está bien. Hubiese sido un poquito más creativo, desde mi punto de vista, la estructura está bien estructurado. 5 reglas me parece que es fácil de entender, así que puntuación para Gemini, estructura 10 de 10, reglas claras 9 de 10, me parece que se fue un poquito por las ramas. Respuesta de ChatGPT. Juego, pelota saltarina gigante, ya de entrada es creativo, me gustó esta respuesta. Regla 1, todos forman un círculo grande en el patio. 2, regla número 2, se usa una pelota grande pero no se puede agarrar. Solo empujar o golpear con las manos o el pie. 3. El objetivo es que la pelota no toque el suelo dentro del círculo. Si lo toca el círculo, todos dan un paso atrás y el círculo se hace más grande. Ambos responden bien, pero imaginación, vamos a darle 10 de 10 a ChatGPT y simplicidad sí. La verdad que tres reglas claras y para empezar a jugar me parece espectacular. Así que me parece que este se lo damos por ganado a ChatGPT. A ver qué dice mi panel de notables. Mi panel de notables aplauden, sí, todos aplauden. Así que contentos, seguimos con la siguiente pregunta. Entramos en la etapa de secundaria. La etapa de secundaria sería de más o menos 10 años a 16, a 17, algo por el estilo. Yo estoy acá en Argentina, para los que nos ven de otros países. Acá la educación formal de un chico empieza en la etapa inicial, que es hasta preescolar. Después se llama primaria, que es de 6 a más o menos 12 años o 11, una cosa así. Después etapa secundaria, hasta los 17, 18 y etapa universitaria ahí en adelante. Así que empezamos con la segunda etapa. Desafío tecnológico. Explica cómo funciona un panel solar en exactamente 5 pasos. Usa lenguaje claro y sin tecnicismos excesivos. Esa es la pregunta. Gemini, de entrada, respondió mucho más extenso. Captura la luz del sol, que está hecha de partículas. Acá Gemini me parece que se corrió un poquito. Llama o usa la terminología fotones. Da por sentado de que el chico o quien le preguntó entiende que es un fotón. Me parece que el concepto de un fotón es muchísimo más elevado que para esta edad. Entiendo que para alguien que ya está terminando la secundaria quizás lo entiende, pero así todo tendría que haber estado explicado qué era un fotón y cómo lo va a usar. Así que quizás ahí no tanto, no me satisface tanto esta respuesta. Bueno, la respuesta es larga, la pueden leer en pantalla. Desde mi punto de vista, la precisión sí es 10 de 10. Usó terminología concreta,
clara y en los 5 pasos que nos explica, usa terminología y concepto riguroso. Usa terminologías como fotones, corriente, lo que es corriente en electricidad, corriente continua, corriente alterna. Así que me encanta la respuesta, me parece que es un poco elevada para la edad que le pedimos. Y terminología 9, por eso le ponemos 9 de 10, porque la verdad que me parece que la terminología está un poco más elevada. ChatGPT, ¿cómo responde ChatGPT? Concreto y conciso y al pie. Siempre ChatGPT me parece que va a responder de esta manera. 1. La luz del sol llega al panel. 2. El panel está hecho de materiales que convierten la luz en electricidad. 3. Los electrones dentro del panel se mueven cuando reciben la luz. 4. Ese movimiento crea una corriente eléctrica. 5. La electricidad se envía a las baterías o directamente a los aparatos que funcionan con esa electricidad. Me parece que es conciso, no se metió con terminología técnica, más o menos en 5 pasos explico y me parece que eso lo puede entender cualquiera en el rango de edad para los que estamos evaluando. Claridad 10 de 10, ni hablar, ChatGPT gana. Y accesibilidad también, 10 de 10, me parece que ChatGPT en este caso fue claro, conciso y al pie. A ChatGPT le falta un poco de terminología técnica, pero lo soslaya con qué cosa, con accesibilidad y claridad. A mí, desde mi punto de vista, a mí me gustó más ChatGPT. Seguimos, segunda pregunta en la etapa secundaria. Voy a leer el problema y voy a leer las soluciones para no hacerlo tan largo. Acuérdense el puntaje, vamos 3. Gemini, ChatGPT va 1. Vamos. Resuelve este acertijo y explica cómo llegaste a la respuesta. 3 personas se registran en un hotel, la habitación cuesta $30. Cada uno paga $10. Más tarde, el recepcionista se da cuenta de que la habitación costaba solamente $25 y envía un botones con $5 para devolverlos. El botones no sabe cómo dividir 5 entre 3, así que le da $1 a cada uno y se queda con 2 de propina. Es un vivo el botones. Ahora cada huésped ha pagado $9, lo que hace a un total de 27. Más los 2 que tiene el botones suman 29. ¿Dónde está el dólar que falta? En estos casos es espectacular. Gemini, sepan algo. Y vamos a empezar a inferir cómo usar estos modelos. Gemini tiene terminología científica, es más precisa y exacta. ChatGPT es más creativo y más conciso y claro. Pero a veces le falta nivel de detalle, entonces quizás si yo esta pregunta se la estoy haciendo a ChatGPT en la aplicación de ChatGPT y no la entiendo, yo lo que haría es preguntarle de nuevo, a ver, ¿me puedes explicar de nuevo? ¿Y eso qué hace? 2, 3, 4, 5 prompts para poder entender algo que quizás Gemini con una sola respuesta más clara, concisa y punto por punto explicándomelo, quizás a mí me queda claro. Etapa de universidad, ya vamos llegando a la última etapa y para empezar a cerrar un poco este primer capítulo de AI Challenge. A ver, explica la paradoja de Schrödinger y sus implicaciones en la física cuántica. Un ejemplo para que pueda entenderlo alguien que estudia en la universidad, le estamos pidiendo un nivel un poco más elevado, pero que no necesite saber física. La paradoja de Schrödinger dice que si yo tengo un gato adentro de una caja, está cerrada la caja, desde afuera, al estar la caja cerrada, yo no sé si el gato está vivo o muerto porque tengo que abrir la caja para saber cómo está. A ver, ¿qué nos dice? La paradoja de Schrödinger, según Gemini, es un experimento mental propuesto para ilustrar las implicaciones extrañas y contraintuitivas de la física cuántica. Me encantó esa frase. Específicamente el principio de superposición. Para la física cuántica y para las escalas subatómicas existen los dos estados a la vez, el estado vivo y el estado muerto del gato, básicamente. Cuando empezamos a ver las respuestas nos damos cuenta lo que responde ChatGPT y lo largo que responde Gemini. Me parece que para este caso hay que explayarse más porque este juego o este experimento mental justamente no es fácil de entender, sobre todo si uno no entiende de física o nunca leyó de física. Y me parece que ahí es algo un poco más detallado y un poco punto por punto, me parece que tiene un puntito más desde mi punto de vista. Vamos a leer la de ChatGPT, que también es un poco más corta, y dice: la paradoja de Schrödinger es un experimento mental que describe un gato en una caja cerrada con un mecanismo que puede matarlo. Puntuación. Claridad educativa de ChatGPT, 10 de 10, me parece que están bien las dos respuestas. Contextualización, la verdad, ChatGPT te falta contexto. Gemini. Precisión cuántica, 10 de 10, está claro que explicó mejor. Y profundidad filosófica también, me encanta cómo lo resolvió Gemini.
Vamos a leer la última frase que dice Gemini y es: la implicación clave es la noción de que la realidad objetiva podría no existir de forma independiente de la observación. Me encantó esa frase. Nivel. Señores, vamos a llamar a nuestro panel de notables y Schrödinger saluda y dice: qué bien que explicaron mi paradoja. Última pregunta. Plantea una hipótesis filosófica sobre una inteligencia artificial puede desarrollar conciencia. Expon tu postura y justifica tu respuesta. ChatGPT dice algo: la conciencia no es solo un procesamiento de información, implica una vivencia interna. Actualmente las IA simulan pensamiento y diálogo, pero carecen de sensación o experiencia real. Eso me parece genial de cómo lo explicó ChatGPT. Gemini dice, vamos a leer algunas de las líneas: una inteligencia artificial puede simular conciencia, pero la conciencia genuina es un fenómeno biológico y subjetivo que la IA en su forma actual no puede replicar. O sea, lo llevó al punto de vista humanístico Gemini. Fíjense que hay dos puntos de vista y el análisis final es: momento filosófico épico. Gemini arriesga con una especulación profunda sobre su propia experiencia. ChatGPT muestra humildad epistemológica impresionante. Ambos tocan el núcleo del misterio de la conciencia. Y a ver, para mí Gemini tiene mayor nivel técnico, mayor lenguaje preciso y exacto. ChatGPT es mucho más creativo y mucho más de amplio espectro, digámoslo así. Entonces, ¿quién gana nuestra contienda? Bueno, vamos a ver un resumen del enfrentamiento. Nuestro ganador por puntaje es Gemini. 5-2. La verdad, ganó porque todas las preguntas que le hicimos necesitábamos que cuando sea técnico fue técnico y que explique punto por punto. Eso me gustó. ChatGPT me gusta que tiene una respuesta para una charla cotidiana. A ver, fortalezas y debilidades de ambos modelos. Fortalezas, y que están en pantalla: creatividad y originalidad excepcional, Gemini, le damos el puntito. Claridad y estructura comunicativa, me parece que ChatGPT por ahí, al ser de amplio espectro, la respuesta es más general como para cualquier tipo de público. Quizás en Gemini el que le hace la pregunta es alguien que ya tiene que tener un poquito de contexto. Profundidad filosófica avanzada, Gemini. ChatGPT, balance y objetividad. ChatGPT, un enfoque más pedagógico y orientado a que uno entienda de qué está hablando y quizás no tanto a meterse con palabras precisas y técnicas. Aplicabilidad en la práctica, ChatGPT, sí, coincido con eso. Y análisis contextual y complejo. Gemini, sí, creo que conecta interdisciplinas, pero esto por una cuestión de cómo responde las preguntas. Y ChatGPT, accesibilidad para diferenciar para los niveles diferentes, sí, me parece que sí. Desde el punto de vista de las preguntas y desde el punto de vista riguroso y de puntuación, Gemini me parece que gana. Es notable la diferencia cuando las preguntas son técnicas y necesitan rigurosidad. Entonces, para terminar, evaluación integral. Gemini gana por puntos. ChatGPT en esta contienda pierde. Quien fue el juez y dio todo el veredicto fue Cloud. Yo fui un poco mechando como árbitro para ir contando mi propia experiencia cuando yo fui haciendo las preguntas. Así que nuestro ganador del día de hoy, según Cloud, es ¿quién? Gemini. Conclusión de todo esto, para que se lleven para después y para aprender cómo usar estos sistemas. Si tienen que usarlo para la escuela, lo tienen que usar para la facultad, lo tienen que usar para explicar una tesis, o lo tienen que usar para cualquier cosa que necesite un carácter científico y términos precisos, usen Gemini. Y es más, usen su aplicación que se llama NotebookLM, que es genial. Si tienen que usarlo, si quieren usar una inteligencia artificial para uso cotidiano, yo usaría ChatGPT. Me parece que responde genial, me parece que se adapta, tiene una respuesta mucho más del día a día y más cotidiana. Yo en mi día a día suelo usar diferenciado de esta manera ambas inteligencias artificiales por una cuestión de que cuando tengo que hacer preguntas muy técnicas sí me voy a NotebookLM o a Gemini,
y cuando tengo que hablar y tener una cosa más cotidiana, la verdad que ChatGPT me cumple y me satisface en casi todo lo que tengo que hacer. Cerramos acá nuestro panel de notables, agradecemos a nuestro panel de notables, todos los bots de mis científicos favoritos. Así que sin más, me despido con ustedes. Por favor, pongan un like si les gustó. Súmense o suscríbanse al canal. Vamos a hacer esto cada vez más seguido, ya que los modelos van cambiando y vamos a hacer este tipo de pruebas tanto a niveles como este. Vamos a hacer niveles un poco más avanzados. Así que desde ya, muchísimas gracias. Los que se quedaron y vieron todo el video, les agradezco. Pongan un like. Gracias y nos vemos en la próxima.